Buenas noches, mi nombre es Esteban García. El día de hoy voy a explicar temas referentes a las estrategias de manejo fisiológico del banano. Esta actividad corresponde a la fase 5 del curso Fisiología de Cultivos. Antes de ingresar al tema como tal de la actividad, es importante realizar una contextualización. Por ejemplo, el área sembrada para el 2017 del cultivo de banano fue de 49.000 hectáreas. Asimismo, se presentó en el 2017 un posicionamiento del quinto puesto de los países con mayor exportación, generando el 0.8% de empleos directos y 2.8 indirectos por cada hectárea sembrada. En cuanto a los requerimientos climáticos o generalidad del cultivo, tenemos el que es un cultivo perenne, cuyos meses de mayor producción es mayo y junio. Requiere un clima de 21 a 30 grados centígrados y se presenta el cultivo desde 0 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a las generalidades de la morfología de la planta como tal, tenemos que las hojas es una parte fundamental para la actividad fotosintética. Tenemos un tallo o un pseudo tallo, un falso tallo que su estructura se asemeja a un tronco, el hijuelo o pullón, que es el brote que sea sucesor a la planta madre, y la inflorescencia o racimo, que es la parte como importante de esta planta. En cuanto a la fisiología del cultivo, tenemos de que la primera etapa va desde la brotación de emergencia hasta el alargamiento inicial de entrenudos. La floración empieza con el inicio floral, termina con el desarrollo de la bellota, que es la etapa inicial del desarrollo del racimo, y finaliza con la floración, con el llenado del racimo. Queda la maduración y el crecimiento del lechón o pullón, que es el sucesor de la planta madre. En cuanto a los componentes de rendimiento, que es algo muy importante porque así mismo nos damos cuenta si el manejo que le estamos dando está dando resultados o no. En el cultivo de plátano se tiene en cuenta el número de plantas por metro cuadrado, el número de dedos o frutos por racimo y el peso promedio de los frutos. Para este caso, los dos primeros ítems están influenciados directamente por nuestras decisiones y dependen de nosotros exclusivamente. Y el último depende de estas dos decisiones. Entonces es importante tener una visión como general y clara y sobre todo ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al momento de realizar cualquier tipo de recomendación. Son un sinnúmero de labores culturales que se realizan tanto en las partes vegetativas como florales. En este caso nos vamos a enfocar en el desmane, que es la poda de manos, y en el destronque, que es el manejo que se le da al pseudotallo. El primer artículo trató sobre el efecto de la poda de mano en la variedad FHIA 21 Musa AAAB sobre el peso, longitud y diámetro de los frutos. El objetivo de este estudio fue determinar las varias intensidades de poda de mano sobre la producción, características de fruto durante 2 ciclos de cosecha bajo condiciones de bosque seco tropical. El tratamiento fueron 3 intensidades de poda, un tratamiento sin poda. Se tomaron variables de peso de manos, peso de racimo, peso de manos y peso de dedos, y otros tratamientos y otras variables después de la cosecha. El estudio se realizó en la estación experimental Samán de Moho en Venezuela, y se utilizó la variedad que inicialmente mencioné. En este primer cuadro, pues nos podemos dar cuenta de que el tratamiento sin poda obtuvo mayores resultados, lo cual concluye que el impacto negativo que tiene la poda en las manos de manos sobre las plantaciones comerciales, ya que presentaron reducciones del 30 al 35% con respecto al tratamiento sin poda. Produce un efecto detrimental la poda produce un efecto detrimental sobre el peso del racimo, por ende una disminución del rendimiento total del fruto. El número de dedos también se vio afectado y el peso de las manos no tuvo diferencias significativas. En cuanto al efecto de la poda sobre el peso de la mano, nos podemos dar cuenta que el tratamiento o la intensidad de poda de 4 manos obtuvo los mejores resultados, dándonos como conclusión que hay una relación fuente-vertedero, y que al eliminar las manos inferiores del racimo proporciona una mayor cantidad de fotoasimilados dirigidos a un menor volumen de frutos, lo cual, en comparación al tratamiento de sin poda,
provoca una mayor acumulación de materia seca en la poda de 4 manos, equivalente a un mayor peso, aunque el efecto negativo que presenta esto sobre el rendimiento del cultivo en términos generales, sobre el peso del racimo, afecta sin duda la productividad de la unidad de producción. Lo mismo se observó sobre el efecto de la poda durante esos 2 ciclos en la producción de las variables que se estudiaron, que fue la longitud interna, la longitud externa. Todos presentaron de que la poda con intensidad de 4 manos fue la que tuvo mejores resultados en cuanto a esas variables estudiadas. El segundo trabajo que revisé fue la influencia del pseudotallo de la planta, de la altura del pseudotallo en la planta sobre el crecimiento y producción del hijo de sucesión de banano o DHS. El objetivo de este trabajo fue establecer un efecto que ejerce la altura sobre el corte del pseudotallo de la planta madre sobre el crecimiento y producción del HDS. Se utilizaron 3 tratamientos de 0, 1.2 y 2 metros. Se midieron variables como la altura, el diámetro, emisión floral y porcentaje. Y esto se realizaron en 2 fincas, en el Paraíso, Arizona, el municipio de Urabá, departamento de Antioquia. La evaluación se realizó el ideal era que se realizara en 2 épocas climáticas, lluvia y seca, pero no hubo una sequía marcada, entonces por ende solamente se realizó en la lluviosa. En la figura 1 y 2 podemos evidenciar de que se presentan mayores resultados en los tratamientos 1 y 2, indicando que la presencia del pseudotallo de la planta madre cosechada contribuye al crecimiento del HDS, o sea, el hijo de sucesión, en la unidad productiva. En cuanto a la figura número 3, nos damos cuenta de que el momento de la emisión de fluorescencia, se evidenció que la altura de la planta y diámetro del pseudotallo fue mayor en los tratamientos 1 y 2. La altura de corte del tallo mayor tiene un efecto directo sobre el crecimiento de las siguientes generaciones, debido a la conexión que hay con los hijos de sucesión y la planta madre, lo cual permite una transferencia completa de los nutrientes presentes dentro de este pseudotallo. La eliminación del tallo total del tallo genera reducción de crecimiento del hijo de sucesión y un aumento del tiempo de floración por pérdida de reservas que podían ser traslocadas de la madre hasta el hijo. La tasa de emisión de hojas no fue afectada significativamente. Se registraron 2 hojas cada 15 días, lo normal para la época y la zona. En cuanto a las plantas del hijo de sucesión del tratamiento 1 y 2, presentan inicio de floración temprano debido al suministro de nutrientes y carbohidratos y a la dependencia con la planta madre. Como conclusiones, tenemos de que esta práctica cultural en cultivos de banano influyen directamente sobre los componentes del rendimiento de cultivo. La poda a 4 manos resultó tener un efecto positivo en la mayoría de las variables evaluadas en cuanto al peso del racimo. Esta afecta la productividad de la unidad de producción. Por otro lado, se observa una relación directa con la altura del pseudotallo de la planta madre con el retoño, favoreciendo el desarrollo temprano. Como recomendación, es necesario seguir investigando sobre este tema, pero en otras regiones del país, ya que cada cultivo y cada zona poseen particularidades que serían interesantes estudiarlas y observar el efecto de estrategias de manejo fisiológico sobre estos. Ahora bien, mi papel en cuanto a la pregunta propuesta en la guía de actividades, la fisiología de cultivos es muy importante para mi carrera, puesto que con ella nos puede servir de guía, y aparte nos enseña que no podemos ver a una planta, o sea, a un cultivo como tal, solamente planta individual, sino como todo un conjunto, y que todas las acciones y medidas que tomemos en el cultivo que tengamos que trabajar deben ser con la conciencia de que esto va a afectar en un general, y que de pronto el efecto que puedo tener en una no significa que sea de una planta como individuo, no significa que tenga el mismo efecto en general. Asimismo, plantear estrategias de manejo fisiológico, pero de una manera integral, con el objetivo de que estas no solamente nos ayuden en cuanto a la productividad, sino que también sirvan como medidas de control de otros tipos de insectos o parásitos que también están involucrados en nuestro cultivo, en nuestro trabajo. Muchas gracias y hasta luego.